Estamos de vuelta. Bueno, vamos a ver el otro tema, que es valor nutritivo de las proteínas. Habíamos dicho que la función de las proteínas es constitutiva, porque forma parte de la estructura, es plástica, también porque es estructural, interviene en el control genético, muchos de los mensajeros, hormonas, neurotransmisores son proteínas. Tiene una función inmunitaria, el sistema inmune está mediado por inmunoglobulinas, que son de naturaleza proteica. Tiene una función bioreguladora, porque tenemos enzimas y hormonas que son de naturaleza proteica, y también vamos a ver que las proteínas aportan energía. Generalmente hay siempre, digamos, por peso corporal y por edad, una ingesta proteica recomendada. Fíjense que ustedes estarían entre 25 y 49 años aproximadamente, a lo mejor están entre los 18 y los 25 años, ustedes. Y de acuerdo al peso corporal, es la cantidad de proteína que ustedes van a, digamos, que es recomendable que ingieran por día. Fíjense que en los niños tenemos que ingerir alrededor de 18 gramos por día en los bebés de hasta 11 meses. Y fíjense que como en la etapa de crecimiento este valor prácticamente casi se duplica, pero después el valor va como achatándose la curva, aplanándose. ¿Por qué? Porque dejamos de crecer y necesitamos solamente el mantenimiento, digamos, energético y la energía, digamos, el mantenimiento proteico de la renovación, digamos, de las proteínas de nuestro cuerpo. Así que no estamos necesitando una gran cantidad de proteínas. Pero vamos a ver que hoy la calidad, no solo la cantidad, sino que la calidad es muy importante. Y fíjense, para una persona de peso corporal, supongamos promedio 60 gramos, 60 kilos, fíjense que la ingesta proteica es bastante chiquita. Si nosotros pensamos en el bife que a veces comemos, el bife tiene más de 50 gramos. Bueno, acá tenemos otra tablita. Me parece que, perdón, no les estoy mostrando, yo no estoy en el modo de presentación de diapositivas, ahora lo coloco. En esta tablita tenemos la ingesta proteica abreviada y recomendada por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, etc. Y nos da un nivel de seguridad como para asegurarnos el consumo, digamos, energético y proteico que tenemos que nosotros tener. Fíjense el valor, en el caso de los adultos, o sea, en los niños es mucho mayor que el valor que tenemos cuando consumimos nosotros que somos adultos. Si nosotros multiplicamos este 0,75 por 60, estoy haciendo el cálculo, 60 por 0,75, con 45 gramos de proteína nosotros tendríamos que tener asegurada, digamos, todas las necesidades proteicas cubiertas en cuanto a lo que es, digamos, de aporte energético, como de proteínas que van a formar parte de nuestra, ¿cómo es que se llama? Estructura corporal. Ahora vamos a ver qué pasa con respecto a de la calidad de las proteínas que tenemos. Porque vamos a ver que en este mundo que dijimos 20 son los aminoácidos, si bien existen 140, 20 son los que forman
los polímeros de proteínas que conforman los alimentos, vamos a tener que hay algunos aminoácidos que vamos a tener que ingerir sí o sí. Es decir, que vamos a tener que incorporarlos en nuestra dieta. Estos son los aminoácidos que llamamos esenciales. Hay otros aminoácidos que se pueden sintetizar, por lo tanto, no son esenciales. Y vamos a ver que hay otro concepto en la alimentación, que es el concepto de aminoácido limitante, y que es aquel que en cierta y determinada proporción o cantidad nos limita el aprovechamiento de los otros aminoácidos que nosotros tenemos que ingerir. Entonces, vamos a ver que los aminoácidos esenciales, dijimos, es aquel que no puede ser sintetizado por el organismo. Por lo tanto, al no poder ser sintetizado por el organismo, lo tenemos que adicionar a la dieta. ¿Qué es lo que tiene para que sea esencial? Lo necesitamos sí o sí, ¿para qué? Para desarrollar funciones vitales, funciones bioquímicas y funciones de crecimiento normal. Esos aminoácidos, que para que ustedes se lo aprendan como regla mnemotécnica, son feliz me vale, isotri-3. Y para los niños, la histidina y la arginina. Feliz, fenilalanina, lisina, de metionina, valina, leucina, isoleucina, triptofano y treonina. Feliz me vale, isotri-3. Bueno, esos son los aminoácidos esenciales que son necesarios para desarrollar funciones bioquímicas vitales y de crecimiento normal. Y en el caso de los niños tenemos que incorporar también histidina y arginina. Vamos a ver que si nosotros no incorporamos esos aminoácidos esenciales, ocurren varias cosas. Están asociados a mortalidad creciente, hay daños cerebrales, por lo tanto hay daños en la capacidad intelectual y hay inhibición o retardo en la síntesis ribosomal de las proteínas. Ustedes saben que las proteínas se sintetizan a nivel de los ribosomas. Entonces, si yo no tengo los aminoácidos esenciales, las proteínas no se pueden sintetizar y pueden ocurrir, digamos, todas estos efectos que son graves y que necesitamos, digamos, cubrir. Ahora, los aminoácidos no esenciales son aquellos que se pueden sintetizar. Son 10 para el hombre y la síntesis ocurre en el hígado. El hígado dijimos que era muy importante para la digestión. Bueno, en la síntesis de aminoácidos no esenciales, el hígado es un órgano vital. ¿Por qué? Porque allí ocurre esa síntesis. Generalmente se sintetizan a partir de un intermediario que es el glutamato. El glutamato se obtiene por la laminación del alfa-cetoglutarato. Y este glutamato, junto con el oxaloacetato que tenemos en la célula, que proviene del ciclo de Krebs, dijimos, bueno, ustedes no sé si han tenido biotecnología del año pasado, pero el oxaloacetato era, digamos, uno de los ácidos, ácidos componentes del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se encontraba en la célula en menor cantidad, pero que era necesario para la respiración celular. Bueno, en combinación con el glutamato y con la acción de la glutamato transaminasa, voy a formar ácido aspartico y alfa-cetoglutarato que se repone para formar de nuevo glutamato. Una de las síntesis comienza así, a partir de la unión del oxaloacetato con el glutamato,
y de la transaminación, en realidad no de la unión, de la transaminación y la formación de oxaloacetato. Generalmente esto ocurre en el hígado, siempre tenemos la incorporación de un aminoácido, la obtención de un ácido alfa-cetoglutárico y, bueno, el grupo amino o va a, digamos, el exceso va a ir a ser utilizado en el ciclo de la urea y si no para formar glutamina en músculos y otros tejidos. Vamos a ver alguna de las síntesis. Por ejemplo, la prolina se sintetiza a partir de la arginina de la dieta y la arginina se transforma por vía de la ornitina arginasa, es decir, por vía enzimática. A partir de la ornitina tenemos la síntesis de prolina, que es uno de los aminoácidos no esenciales que el organismo puede sintetizar y que se sintetiza a nivel del hígado. Otro aminoácido no esencial es la cisteína, que se sintetiza a partir de la metionina por acción enzimática de la metionina sintasa, de vitamina B12 y de ácido fólico. Se forma, bueno, primero un intermediario, que es la homocisteína, y este va a dar cistationina también por una reacción enzimática, y va a formar cisteína, que es uno de los otros aminoácidos azufrados. Fíjense que ustedes tienen feliz me, va, le, isotril-3. La metionina es un aminoácido esencial, pero la cisteína no. Es decir, que si yo tengo que tener cuidado de que este esencial lo tenga en la dieta, porque si no paso a tener una deficiencia en cisteína. Lo mismo pasa con el caso de la fenilalanina. Feliz me, vale, feliz el primero. La fenilalanina es el precursor de la tirosina. Esta es la fenilalanina y esta es la enzima que cataliza la oxidación de este compuesto fenilalanina, transformándolo en un compuesto de tipo fenólico, y con su grupo lateral, formando la tirosina. Bueno, aminoácidos limitantes. Dijimos que había esenciales, los feliz me vale isotril-3, más la arginina y la histidina para los niños, y los aminoácidos que podíamos sintetizar. Pero hay otro concepto más, y es el aminoácido limitante, que es el que me limita, se llama limitante, me limita la disponibilidad de otros aminoácidos. ¿Cuáles son los limitantes? Los aminoácidos azufrados. Recién nombramos uno, la metionina, que era precursor de la cisteína. El otro es la treonina, el triptofano y la lisina. Es decir, que si a mí en un alimento me falta alguno de estos 5 aminoácidos, yo voy a sufrir un déficit. ¿Por qué? Porque el resto de los aminoácidos no se van a poder aprovechar por más que exista cantidad suficiente. Y este dibujito acá de este tanque como de agua, imagínense que el agua me está representando a la capacidad de, o la disponibilidad, mejor no dicho, la disponibilidad de los aminoácidos. ¿Para qué? Para construir tejido, para tener actividad enzimática, para construir proteínas. Entonces, supónganse que yo tengo que me está limitando la metionina. ¿Por qué? Porque justo esta tablita, que sería, digamos, la metionina, tengo poquita. Entonces yo puedo llenar el tanque, este tanque, digamos, lo puedo llenar hasta ahí, hasta el borde.
todo lo que yo ponga de más, sea de cualquiera de los otros aminoácidos, no va a ser aprovechable por el organismo. En cambio, si yo aumento esa cantidad de metionina, es decir, que mi metionina deja de ser limitante, el contenido que yo tengo ahí de agua, que me está representando, digamos, la disponibilidad y la capacidad, digamos, de aprovechamiento del resto de los aminoácidos, aumenta. Es decir, que yo puedo tener una proteína que puede ser muy rica en todos los otros aminoácidos, pero si me falta alguno de estos, es decir, que me limita ese aprovechamiento, la capacidad del aprovechamiento del resto de las proteínas, dependen de estos, digamos, de estos aminoácidos. Es decir, que estas tablitas digamos, del conjunto de aminoácidos, por así decirlo, del sistema, estén en la cantidad suficiente y necesaria. Para suplir esta falta, digamos, o ese déficit de algunos aminoácidos que se encuentran en algunos alimentos, tenemos dos estrategias. Una es la complementación, es decir, que yo tengo un alimento con cierto aminoácido limitante y lo combino o lo complemento con otro alimento que tenga un aminoácido limitante diferente. Eso ocurre cuando, por ejemplo, la venta de un yogur con cereales, la combinación de que viene el potecito de yogur con cereal, es porque la leche tiene un aminoácido diferente que lo limita al aminoácido limitante que tienen los cereales. Entonces, combinar ese grupo proteico de cereales con la leche hace que el aprovechamiento del conjunto sea mucho mejor que si yo consumo la leche por un lado y los cereales por otro. Es decir, que consumirlos de manera conjunta hace que el aprovechamiento de las proteínas sea máxima. La complementación es lo que más se utiliza y es lo que nosotros hacemos normalmente cuando tenemos un plato de comida variada. Ahora, eso se puede hacer también a nivel industrial y si no, tenemos que utilizar la otra estrategia, que es la estrategia de la suplementación. Pero la estrategia de la suplementación es más difícil de abordar y ¿cómo es que se llama? Es mucho más difícil de manejar. Y puede ocurrir que así como yo acá tengo en este gráfico, donde el contenido de agua, digamos, de ese recipiente, de esa barrica, está limitado por uno de los aminoácidos, en el caso de la suplementación puede ocurrir que yo construya, digamos, una barrica con los distintos aminoácidos, donde agrego el aminoácido limitante en una cantidad muy, muy excesiva, y resulta que, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener una tabla muy, muy larga ahí en esa barrica. Imagínense una barrica con una tabla muy larga. El agua, lo mismo se me va a escapar. Es decir, que yo puedo producir por defecto una suplementación que no es conveniente para el aprovechamiento del resto de los aminoácidos. Es decir, que es mucho más difícil suplementar que complementar. ¿Qué recomendaciones generales tenemos para la ingesta de proteínas en una alimentación? El 12 al 14% deberían ser proteínas de nuestra alimentación. Un 20% de los aminoácidos tienen que ser esenciales para los adultos y un 35% de los aminoácidos deben ser esenciales para los niños. Los niños necesitan más aminoácidos esenciales que nosotros porque están en crecimiento. Y se representa con el cociente E sobre T a la ingesta diaria de aminoácidos esenciales respecto de la ingesta proteica diaria.
Este cociente de la ingesta de los aminoácidos esenciales respecto de la ingesta proteica diaria está alrededor de los 37% en los adultos y de un 15% en los niños. Esto es por cuestiones relacionadas con el crecimiento, que los adultos, dejan de crecer mientras que los niños están en permanente crecimiento. Entonces la ingesta proteica tiene que ser mucho mayor, aumenta el denominador y así todos los aminoácidos esenciales no tienen que disminuir. O sea, siempre tienen que estar cubiertas las necesidades de aminoácidos esenciales para evitar tener retraso de crecimiento, para evitar mortalidad o todas las cuestiones asociadas. Hay épocas de la vida donde la necesidad de proteínas aumenta. Esta es durante el crecimiento, durante la lactancia, porque la mamá tiene que producir leche, durante el embarazo, porque también hay un montón de tejidos, digamos, en formación en esa personita que está creciendo, y durante las enfermedades, porque hay un recambio, digamos, celular más importante y nuestro organismo necesita que nuestro sistema de defensas, que también está mediado y formado, digamos, por sustancias proteicas, nos defienda, digamos, de una manera correcta. Hay variaciones en cuanto a la alimentación y en cuanto a la necesidad proteica. Y están relacionadas con la raza, con el estado fisiológico, con la relación superficie-volumen y con la actividad física. O sea, no es lo mismo una persona con mucho volumen o con mucha masa muscular que a una persona, digamos, que tiene un cuerpo más pequeño. Y no es lo mismo alguien que hace actividad física que quien no hace actividad física. Las necesidades proteicas van variando y varían también con, obviamente que varían con la edad, ya lo dijimos. Bueno, ¿cómo se cuantifica la calidad proteica desde el punto de, digamos, de vista? Hay distintos puntos de vista. Tenemos métodos biológicos, tenemos métodos químicos y tenemos métodos microbiológicos y enzimáticos. Y hoy les diría que también tenemos una proteómica que, digamos, es en este momento digamos, la ciencia que está muy, muy de moda para cuantificar la calidad proteica. Vamos a los métodos biológicos. Hay distintas ecuaciones que se utilizan para calificar la cualidad, o cualificar una proteína. Una es el valor biológico. ¿Qué es lo que es el valor biológico? Es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno urinario menos el nitrógeno fecal, dividido el nitrógeno urinario menos el nitrógeno fecal. Eso es el valor biológico. Ya vamos a ver cómo se clasifican las proteínas de acuerdo al valor biológico, porque es una de las cosas más importantes, es decir, de lo que yo ingiero, qué es lo que desecho por vía urinaria o qué desecho por vía fecal. Después está otro indicador que es el PER, el índice de eficacia proteica, que está relacionado con una diferencia, digamos, de peso respecto de la ingesta proteica. Es decir, una diferencia de peso respecto de la ingesta proteica. Es decir, cuánto puedo aumentar o disminuir el peso respecto de la ingesta proteica. Y luego tenemos otro indicador biológico que es la utilización proteica neta, que es el cociente entre el nitrógeno retenido respecto de lo ingerido. Es decir, ¿cuánto retengo de lo que ingiero? Si ustedes observan acá esta fotito, en la primera tengo una rata que tiene una buena calidad proteica, pero no es suficiente. Supónganse que podríamos haber fotografiado a una persona. O sea, pero bueno,
Acá se ve muy visible. Fíjense, el tamaño del animalito es más pequeño. Está alimentado con buena calidad de proteínas, pero no es suficiente. Luego tenemos una rata que está alimentada con la cantidad de proteína adecuada. Pero ¿qué pasa? Falla en la combinación de la calidad proteica. Es decir, esto de ver el tema de aminoácidos esenciales, aminoácidos limitantes, es muy, muy importante, porque si no, el crecimiento, en este caso de la ratita, pero esto se traslada también a los seres humanos, no es óptimo. Y en el último ejemplo tenemos ¿cómo es que se llama? Una buena calidad proteica y una buena cantidad, es decir, suficiente cantidad y suficiente calidad. Bueno, dijimos que el primero, el valor biológico, ese cociente entre el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal y el nitrógeno urinario, dividido lo que es nitrógeno, lo que se excreta, digamos, nos daba el valor biológico. En el caso de la leche de madre, el valor biológico es 1. Y en el caso del huevo es 1. Es decir, las proteínas de mejor calidad desde el punto de vista biológico son la leche de madre y el huevo. La leche desnatada, que ya pierde un porcentaje de grasa, pero con ese porcentaje de grasa también pierde un porcentaje de proteína, porque esa grasa no se encontraba sola, se encontraba en micelas, ya tiene un 0,85. Proteína proveniente de hongos, 0,84. Fíjense, la carne y pescado, estamos con un valor biológico 0,75. Es decir, que desde algún punto de vista, consumir huevos o leche de madre es mejor que consumir carne. Y de hecho, el primer alimento es la leche. Bueno, las proteínas del lactosuero tienen un valor biológico de 0,50. Fíjense, una proteína vegetal como es el maní, 0,40. Es decir, no es tan bueno como consumir un huevo. Y fíjense la gelatina, que la gelatina se extraía por hidrólisis ácida o alcalina del colágeno, de los huesos y cartílagos. Tiene un valor biológico 0, pero ¿por qué se le da a los enfermos en los hospitales? Se les da por esa capacidad de formar geles. ¿Por qué? Porque ese gel hidrata al enfermo. Es decir, para darle agua, para en vez de darle un vaso con agua, le dan gelatina. Esto es muy importante. Conocer el valor biológico de las proteínas es muy importante porque estamos hablando de la calidad de proteína que nosotros consumimos. Y he escuchado hasta aberraciones en escuchar a que a un niño anémico dice, no, pero yo le doy suficiente gelatina o lo alimento con gelatina. ¿De qué estamos hablando si no tenemos en la gelatina ningún aminoácido esencial? La gelatina tiene una estructura proteica que está formada por glicina, prolina e hidroxiprolina. Y alguna que otra, digamos, lisina o porcentaje de lisina muy, muy pequeño, pero el resto de los otros aminoácidos que son esenciales, si yo no tengo aminoácidos esenciales en una proteína, la proteína disminuye su valor biológico, disminuye su calidad. Y ya vimos que algunos aminoácidos limitaban el aprovechamiento de otros. Entonces, conocer esto de la calidad de las proteínas no es solo consumir proteínas, porque, y en esto vamos a hacer hincapié, no es lo mismo consumir un bife de carne que consumir una hamburguesa, porque la hamburguesa sabemos que es una mezcla de un montón de cosas y carne que no necesariamente es de la mejor calidad, a menos que sea una hamburguesa casera que uno sabe que trata de comprar, una carne molida especial, etc. Bueno, con respecto al otro que había, digamos, de utilización proteica neta, la otra formulita que me clasificaba las proteínas, fíjense
que en el caso de los huevos tiene la máxima utilización proteica neta, es decir, lo retenido respecto de lo ingerido. El pescado ya no tanto, 83%, la carne no tanto, 80%, la leche de vaca 75%, la micoproteína 60%, en vegetales 50 casi por ciento, harina de trigo también 52%, bueno. Es una forma de clasificar proteínas y de saber cuánto me van a aportar a mí. Otro factor a tener en cuenta, que está relacionado, digamos, un poco con el tema de desnaturalización de las proteínas, es la digestibilidad. Las proteínas animales, fíjense, son las más digestibles, por supuesto, siempre que se las consuma cocinadas. Porque al cocinar yo desnaturalizo, al desnaturalizar hago que los aminoácidos se encuentran más disponibles para la actividad enzimática y yo aumento la digestibilidad proteica. En el arroz brillante o parabolizado tengo un 88% de digestibilidad, trigo entero 86%, la harina de soja también. En general los cereales están en el 80% aproximadamente. Algunas proteínas vegetales de leguminosa como las chauchas, casi 78-80%. Bueno, todos los libros están llenos de estas tablas. Obviamente que son solamente indicativas. Cuando ustedes hacen un análisis de proteínas, lo que a lo mejor han visto en el laboratorio es el método Kjeldahl, que me da las proteínas más todo el nitrógeno de tipo no azoado y otras especies de nitrógeno que no forman parte de las proteínas, pero que también son digeridas por el método de Kjeldahl, que es una hidrólisis ácida. Bueno, hay un factor por el cual uno tiene que multiplicar, digamos, ese contenido de nitrógeno total que nos da para tener idea de cuánta proteína tengo, y esto depende de qué tipo de sistema, digamos, alimenticio tenga. Va a ir variando ese factor que yo tengo que aplicar para que una vez yo he obtenido la composición, digamos, el nitrógeno total, yo obtenga el contenido total de proteínas que tengo en ese sistema alimentario. Bueno, en cuanto a fuentes proteicas, las proteínas es algo muy, muy variable y van a depender de las costumbres alimentarias. Generalmente es una buena fuente de proteínas las legumbres, las carnes, los huevos, el pescado. Pero fíjense que en el caso de los cereales, o el arroz, maíz, trigo, es una fuente adecuada y a veces pasa a ser una buena fuente. ¿Por qué? Por la cantidad consumida. Porque, por ejemplo, un país como México o los países de Centroamérica, donde no tienen un acceso a la carne que tenemos nosotros en el Cono Sur, las fuentes, digamos, de proteínas más habituales es el maíz. Bueno, y tenemos fuentes pobres también de proteínas, tanto por su calidad como por su cantidad. Mandioca, patatas y, bueno, las frutas, pero aportan otras cosas. Esto siempre va a depender de las costumbres que nosotros tenemos. En el caso de los cereales, las proteínas generalmente son proteínas citoplasmáticas, albúminas y globulinas, o de reserva, como las proteínas, las gliadinas y gluteninas, que forman parte del gluten. Generalmente los cereales, por la cantidad que se consumen, son la principal fuente de proteínas. Y fíjense que acá, en el caso de los cereales, tenemos generalmente que son deficientes en lisina, excepto en el caso del maíz, que tiene como déficit la lisina y aparte el triptofano. Pero genéticamente ya se han obtenido algunos maíces, como el opaco 2, que es rico en lisina. Entonces, el cereal generalmente deficiente en lisina. En el caso de la leche, vamos a ver
que el déficit de lisina se complementa con el aporte que hace la leche. Y a su vez, en lo que es deficiente la leche es aportado por el cereal. En las legumbres que tenemos aproximadamente un 2%, que cubren aproximadamente un 2% de las necesidades proteicas del hombre, son deficientes en metionina y en cistina y en triptofano, es decir, en los azufrados y en el triptofano. En el caso de la soja es deficiente en lisina y treonina. En la colza es deficiente en el azufrado metionina. En el algodón es pobre en lisina, metionina y isoleucina. Entonces, ¿esto para qué hay que tenerlo en cuenta? Para saber con qué lo voy a combinar. Porque yo no puedo hacer una dieta toda en base, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero hacer una dieta proteica, pero busco todos productos que tengan proteína de soja. Y fíjense, lisina justo es un aminoácido esencial, me está faltando. Entonces yo tengo que complementar, no puedo hacer monodietas, porque lo más probable es que yo tenga en alguno de los grupos alimentarios que tenga un déficit de alguna de alguno de los aminoácidos esenciales que yo necesito consumir. Por otro lado, ya dijimos, aparte de los factores que producen alergia, tenemos que hay en las legumbres generalmente factores antinutricionales. ¿Y esto qué son? Son proteínas generalmente. Inhibidores de proteinasas, en este caso la tripsina, o tenemos hemoaglutininas que van a aglutinar los glóbulos rojos, van a producir una hemólisis en la sangre. Podemos tener tioglucósidos que tienen compuestos azufrados. Podemos tener bociógenos que van a empezar a competir por la captación de yodo en la tiroides. Entonces, tenemos que siempre tener tener en cuenta la existencia de estos factores antinutricionales en las legumbres, porque si bien pueden cubrir una parte, digamos, de las proteínas necesarias a consumir por el hombre, tienen estos factores antinutricionales que o son eliminados por un tratamiento térmico o son eliminados de alguna manera. A veces por fermentación, muchos de los productos fermentados, ¿qué hace? Es disminuir, digamos, por el proceso mismo de fermentación, por la acidez que se produce en una fermentación, las proteínas se desnaturalizan y también con ello los factores antinutricionales. Bueno, en definitiva, mucho de las proteínas que nosotros consumimos tienen que tener cierta biodisponibilidad, es decir, tiene que haber una accesibilidad a la proteína y que está relacionada con la conformación proteica, con la presencia de factores antinutricionales, con el tamaño y superficie de la partícula, con el tratamiento térmico al que yo lo someta para eliminar estos factores antinutricionales y ¿con qué? Con el estado fisiológico del individuo. Porque si yo tengo una persona, supónganse, que está enferma, la biodisponibilidad de las proteínas de su dieta no van a ser absorbidas de la misma manera que una persona que está sana. O imagínense un celíaco. Cuando descubre que es celíaco, ya ha tenido una gran cantidad de síntomas y toda una serie de trastornos que hace que su borde del cepillo del intestino se encuentre totalmente, digamos, destruido. Entonces, las proteínas que consume, que empieza a consumir, ojalá no consuma, digamos, gluten, al principio de la dieta va a demorar un tiempo en que se reponga todo ese sistema de los del tejido, de absorción de los vellos intestinales, para que el estado fisiológico del individuo sea el óptimo para empezar digamos, a poder absorber nutrientes. Entonces,
acá es donde la biodisponibilidad, la proteína puede estar, digamos, perfectamente biodisponible, pero no puede ser absorbida porque el estado fisiológico del individuo no es el óptimo. Bueno, ¿qué ocurre durante el calentamiento con las proteínas? Vamos a ver este grafiquito donde tenemos en las ordenadas el PER, que era uno de los indicadores de eficacia proteica, el indicador de eficacia proteica, de lo que se ingiere, cuánto se retiene, y fíjense cómo va influyendo el tratamiento térmico. Nosotros tenemos que al principio generalmente hay un aumento de esa biodisponibilidad de la proteína. ¿Por qué? Porque las proteínas sufren desnaturalización, porque hay una exposición de los aminoácidos escondidos, una exposición a las enzimas, porque aumenta esa disponibilidad de los aminoácidos, porque se destruyen los inhibidores de proteinasas o de proteasas, porque hay una inactivación enzimática, porque también se pueden inactivar otros compuestos indeseables, como los alergenos o los que producen, o como las lectinas, que producen, digamos, problemas digestivos, y llega a un punto óptimo de aprovechamiento de la proteína. Pero si yo sigo calentando, o sea, sigo metiéndole temperatura, ya vamos a empezar a tener otro tipo de ¿cómo es que se llama? De reacción química que me van a disminuir el aprovechamiento que yo tengo de la proteína. Y ahí puede ocurrir desulfuración, es decir, pérdida de grupos sulfidrilos, la oxidación, la ciclación o ciclización, también la reacción de Maillard, que es deseable, pero vamos a ver que disminuye también la disponibilidad, por ejemplo, de lisina, se forman complejos con la lisina que disminuyen su biodisponibilidad. Es decir, le da sabor, le da aroma y todo, pero desde el punto de vista biológico de las proteínas disminuye el aprovechamiento de la proteína. También hay deshidratación, hay formación de enlaces entrecruzados que son de difícil digestión, hay pérdida de grupo amino, hay formación de complejo lisina-alanina y hay racemización de los aminoácidos. Es decir, que va a haber un tratamiento que es óptimo y un tratamiento que a veces es deseado, pero no necesariamente el óptimo desde el punto de vista biológico del aprovechamiento de la proteína. Por eso, la forma de cocción de un alimento es tan importante. Fíjense, ¿qué ocurre con el tratamiento térmico? Entre 60 y 80%, 80 grados centígrados, perdón, tenemos la inactivación de enzimas y de inhibidores. La desnaturalización, prácticamente al llegar a los 60 grados, la precipitación de proteínas, la ruptura de enlaces disulfuros. Ahora, si pasamos los 80, entre los 80 y los 100, tenemos un aumento de la reacción de Maillard, la desnaturalización e inactivación proteica, la inactivación de enzimas termorresistentes, por eso ahí vamos a ver la clase que viene, que muchas enzimas se utilizan como indicadores de procesos. Y si pasamos los 100 grados, tenemos ya los productos típicos de la reacción de Maillard, la caramelización, la síntesis de enlaces isopeptídicos, la formación de complejo lisina-alanina, y más arriba de los 150 grados, la racemización. Y más temperatura también tenemos pirólisis. Así que, bueno, a tener en cuenta, digamos, cómo estas temperaturas para, o sea, tenemos que cocinar los alimentos de una manera, de tal manera de favorecer, digamos, ciertas reacciones, pero no, no excedernos porque, digamos, disminuye la calidad de proteica de los alimentos. Bueno, en resumen, proteína vegetal versus animal, fíjense, proteína animal tenemos un 90% de absorción, es mucho más digestible que la proteína vegetal, 90-100% de digestibilidad, es de alto valor biológico y
en general en alimentos ricos en proteínas, grasas, saturadas y colesterol. Sería, digamos, un poquito la contra que tienen estos, los alimentos, o sea, ricos en proteínas también son ricos en grasas saturadas. Por ejemplo, una carne. Bueno, ventajas o desventajas o comparación con la proteína vegetal. La absorción es menor, la digestibilidad es menor, los aminoácidos limitantes también tenemos que tenerlos en cuenta, y en general estas proteínas vegetales están asociadas a alimentos que tienen hidratos de carbono, ácidos grasos esenciales, fibras y antioxidantes, calcio y magnesio, y grasa no saturada, en definitiva. Así que bueno, estamos viendo que esto de alimentarnos es de todo menos sencillo, porque tenemos que ir haciendo un balance, ni uno ni lo otro en exceso. Bueno, esto hemos estado hablando en la clase anterior, propiedades alergénicas de las proteínas, también relacionados con el valor nutricional, porque si yo rechazo alguna de las proteínas que yo tengo en los distintos grupos nutricionales, distintos grupos de, digamos, de alimentos, yo tampoco voy a poder digerirlos. En la leche, bueno, ya dijimos, la caseína, la lactoalbúmina, hay propiedades alergénicas en las inmunoglobulinas, en el huevo, que tiene la ovoalbúmina y el ovomucoide. En los crustáceos hay glicoproteínas alergénicas ricas en aminoácidos azufrados. Bueno, en los cereales también tenemos prolaminas y gluteninas, los componentes de gluten, y factores antitrípsicos en la soja, que deben ser desnaturalizados. Bueno, vamos a ver algunas cosas asociadas a la cocción, por ejemplo, con la mioglobina. La mioglobina es la proteína transportadora de oxígeno que tenemos nosotros en la carne, en el músculo en realidad. El músculo se transforma en carne, ya hablamos de las reacciones que ocurrían para que eso, o sea, hay todo un proceso de maduración para que la carne se transforme en músculo, y vamos a ver que esta mioglobina, de acuerdo a los tratamientos que nosotros le demos, que es la proteína que transporta el oxígeno, va a ir, como es de naturaleza proteica, va a ir desnaturalizándose y adquiriendo distintos colores de acuerdo al tratamiento. Nosotros podemos tener la mioglobina generalmente es de color púrpura en la carne. Cuando nosotros tenemos una carne que está envuelta al vacío, esa mioglobina no me transporta oxígeno. Nosotros sacamos la carne del envase y se produce el bloom, o el aparecimiento del color, bloom de la carne se llama, que es digamos, la oxidación de la mioglobina, que se transforma en oximioglobina, adquiere un color rojo brillante. Ahora, si nosotros a la carne la tratamos con nitritos, ¿qué es lo que se hace para aumentar la conservación de la carne, para un salazón, para generar un salazón o un chacinado? Nos encontramos con estos colores. Rojo cuando tenemos nitrosomioglobina, y cuando nosotros sometemos al calor, esta proteína se desnaturaliza y forma el nitrosomio hemocromo, que es de color rojo. Bueno, otros cambios en este complejo de la mioglobina, que va siempre entre el rojo, el pardo, el púrpura, en carne normal. En carne curada ya vimos colores rojos, por ejemplo en un jamón crudo, y rosáceo en un jamón cocido. Puede irse por reacciones de oxidación, o por acción del agua oxigenada, o por reacciones, por reacción con azufre, a colores de color verdoso. Y eso lo vemos a veces en las carnes.
cuando las carnes no están, digamos, en buen estado, aparecen estos colores verdosos. Aún hay que tener cuidado porque también este color verdoso a veces lo encontramos en algunos chacinados o en algunos embutidos que han tenido una fermentación láctica. Y nosotros abrimos la heladera y se ve como un color iridiscente que realmente no es malo, se produce por un biofilm de bacterias lácticas, que no tiene nada que ver, digamos, con esta transformación de la mioglobina que se oxida o se reduce por la acción de distintos compuestos químicos. Bueno, acá sencillamente como para que vean los distintos colores, que yo creo que esto ustedes en su casa lo pueden perfectamente distinguir. Han visto que cuando viene la carne con el film, a veces uno saca el film y va adquiriendo el color rojo, y cuando la cocina tenemos que la desnaturalizamos esa mioglobina y se forma una metamioglobina que es de color más pardo o amarronado. Bueno, este es un grafiquito que ya hemos estado viendo, una de las tantas transformaciones que ocurre en la carne, la llegada al punto isoeléctrico, la bajada de pH después de la muerte del animal. Y con esta bajada asociado los fenómenos de siniéresis, es decir, de exudación de líquido, con, asociados digamos, contra más cercano al punto isoeléctrico. Va a exudar la carne líquido y el color también que lo da la mioglobina. Bueno, así como se producen cambios post-mortem en la carne para transformarse en el músculo para transformarse en carne, en el caso del pescado también se producen cambios post-mortem, pero que generalmente afectan los cambios sensoriales, que son los cambios que nosotros sentimos a través de los sentidos, por ejemplo, la apariencia, el olor, la textura, el sabor. Los primeros cambios sensoriales ocurren, o sea, cuando el pescado apenas es, digamos, a medida que se pesca, cuando el pescado muere, a medida que transcurre el tiempo, esos cambios sensoriales son cada vez más fuertes y se agudizan durante el almacenamiento. Y generalmente están relacionados con la apariencia y textura, pero en realidad también, a ver, se producen cambios químicos, no solo lo que yo veo de afuera, sino que hay formación de nitrosaminas, que son las que le dan el olor ese tan fuerte al pescado, que nosotros en Mendoza no tenemos, digamos, pescado fresco, muy, muy fresco. Nosotros consumimos un pescado bastante, digamos, que no es tan fresco. Así que está relacionado con la formación de nitrosaminas, que es una determinación característica para determinar, por ejemplo, si el pescado es apto para consumo o no. Bueno, por eso, bueno, hay que tener mucho cuidado con la conservación y tratar de que, digamos, el consumo de pescado sea lo más cercano al momento de, digamos, a la pesca del mismo. Bueno, para finalizar, vamos a hablar de las deficiencias del bajo consumo de proteínas, y también hay algunas asociadas a la deficiencia de hidratos de carbono. Hay dos deficiencias muy, muy típicas. Una es el marasmo y otro el kwashiorkor. El marasmo está causado principalmente por deficiencia energética, tanto de hidratos de carbono como de proteínas, y se distingue por la gran delgadez de los niñitos. Esta es una fotito que hace tiempo impactó muchísimo en los diarios, de una nenita, creo que tenía 11 años esa niña. Se desarrolla generalmente durante el primero o segundo año en chicos que no han sido amamantados o que sufren diarreas crónicas. Y después, esto también es la otra deficiencia muy común, el kwashiorkor, es causada por un déficit proteico y se presenta en el lactante mayor
o en el preescolar, generalmente se produce un edema que los niñitos tienen el vientre abultado, pero ese abultamiento no es de que hayan consumido, digamos, la suficiente comida o la suficiente comida de calidad tampoco, y se caracteriza, porque es un edema y se caracteriza por la retención de líquido, alteraciones en la piel, cambios en el color del cabello, pérdida de apetito, apatía y comúnmente anemia o diarrea. Bueno, estas son dos deficiencias, digamos, proteicas y también relacionadas con la deficiencia de, digamos, con el consumo energético, así que no es suficiente ni la calidad de proteínas, ni la cantidad de comida, que lamentablemente nos acompañan. Y bueno, tenemos los grandes casos de desnutrición. Bueno, ya estamos finalizando, les dije que la clase de hoy iba a ser muy corta. Esta es la foto de un fotógrafo que ganó el premio Pulitzer. Fue una foto muy, muy común. El hombre toma una foto durante su viaje por África y toma esta imagen que realmente es tremenda, porque el hombre gana el premio Pulitzer con esa foto. Y bueno, cuando vuelve toma conciencia y lamentablemente esto produce el suicidio de la persona que tomó la foto. Y bueno, esto es sencillamente para reflexionar que este tema del hambre, o sea, este hombre entró en crisis existencial, que bueno, que no es lo mejor que le podía pasar. Él, evidentemente, yo creo que se debe haber sentido muy impotente, como a veces nos sentimos todos frente al problema del hambre, eh, digamos, y bueno, y como hemos estado viendo que se ha utilizado muchísimas veces esto como caballito de batalla, es decir, vamos a hacer alimentos transgénicos para cambiar, para resolver el problema del hambre de la humanidad, vamos digamos, a implementar ciertas tecnologías para acabar con el hambre, y vemos que realmente pasa el tiempo y el tema del hambre sigue existiendo entre nosotros. Tampoco hace falta irse a África. ¿Por qué? Porque el tema del hambre en realidad es un problema moral y no un problema de recursos. Entonces, bueno, como las proteínas son una de las principales, digamos, cosas que uno debe consumir en la alimentación, yo quería terminar este tema con esta reflexión, que no nos, o sea, que no nos acobardemos, o que no nos sintamos impotentes ante esto, porque tenemos una responsabilidad moral. Y como tecnólogos también, porque, o sea, en ustedes, la sociedad deposita como profesionales una autoridad. Y esa autoridad que los profesionales tienen, tiene que ser devuelta a la sociedad de alguna manera. No es solo la cosa producir cada vez más barato, sino que también es producir de buena calidad y producir a un costo, digamos, eficaz, y en un tiempo eficiente para que llegue a todos. Y bueno, esto es una cuestión, digamos, es un problema moral al cual todos los profesionales, desde su pequeña, digamos, desde su óptica o desde su pequeño nicho, digamos, de trabajo, tiene que aportar solución, tiene que aportar recursos y tiene que aportar tiempo e invertir, digamos, para solucionar este problema de una u otra manera. Es un tema de solidaridad, así que no hagamos lo que le pasó al fotógrafo, que en un rapto de impotencia debe haber visto miles de escenas así. Creo que nosotros las vemos, nada más que
A veces uno se anestesia porque parece que esto pasa afuera o le pasa a otro, pero es un problema de todos. Así que bueno, quisiera saber si hay preguntas sobre este tema o sobre los temas que hemos visto. Y bueno, quedo a su disposición. Hoy hemos terminado un rato antes. La clase que viene es larguita, así que aprovechen este descanso, pero háganme todos los prácticos y bueno, vamos a tratar de a rendir lo mejor que se pueda el parcial, que va a ser el 15 de agosto, para que la idea es que puedan promocionar la materia. Así que estoy disponible para las preguntas que haya. Buenas tardes, profesora. Usted entonces nos recomienda que para poder rendir el parcial, este tema está incluido en el parcial, creo, entiendo. Usted nos recomienda que leamos el libro que nos subió al Drive, ¿cierto? Sí, el parcial, o sea, va a ser, o sea, tienen todo el material, va a basarse, digamos, en preguntas que yo voy a sacar del libro, Badu y Dergal, Química de Alimentos, que es, digamos, el libro de cabecera por el cual se ha dado, digamos, y se va a seguir dando el desarrollo de las clases. Y el apunte de digestión, que no es muy actualizado, pero por lo menos tiene lo mínimo y básico. Van a tener las 2 horas y media de ese martes para resolverlo. Como les digo, lo voy a enviar por mail y ustedes van a responderme también al mail de la tecnológica, es decir, a la plataforma por el mail del campus virtual. Y bueno, los graduados se los enviaré por mail privado. Y quiero que sea por mail porque es una manera de que quede constancia, digamos, constancia de la, ¿cómo es que se llama? La constancia, digamos, de la evaluación. Pero eso si usted lo hace a través del campus, también queda constancia. Y Claro, por por ahí eso. capaz que es más sencillo. Claro, pero hay algunos graduados que no tienen digamos, acceso a la plataforma, al campus virtual. Entonces, Ah, bueno. ahí les voy a pedir, son 5 o 6, no sé cuántos son los graduados, que me lo envíen al mail privado. Pero el resto de los chicos tienen que subirlo al campus virtual. Bien. De ese libro sería el capítulo 1, que es el de agua, Agua, el eh, capítulo 3, que es el de proteínas, sí, ¿y cuál otro? enzimas, El es la 5, clase que viene. capítulo 5 sería. Sí, no me lo Bien. sé de memoria, pero si vos lo estás mirando, sí puede Sí, ser. lo estoy leyendo. Bien. Bueno, ¿Preguntas? ¿O todo ha estado muy claro? ¿O se me están durmiendo de aburrimiento? ¿O no sé de sí, qué? lo que pasa es Sí, que hasta que no veamos, o sea, en mi caso particular, hasta que no lea el libro y vea qué entiendo ahí, en todo caso, la clase que viene le haré preguntas de lo que puede leer, que sea. perfecto. Lo ideal, que bueno, ustedes lo saben, yo no voy acá a tratarlos como niños, lo ideal siempre es leer el tema, porque uno puede aprovechar más la clase. Pero bueno, no sé yo cómo están ustedes con los tiempos, todo el mundo colapsa con esto del cursado virtual, realmente es más trabajoso que el cursado cara a cara y también es más distinto porque no es lo mismo el contacto que bueno, cuando uno está personalmente. Así que, bueno, o sea,
Acá se está tratando de poner la mejor buena voluntad de mi parte, del equipo docente, de los chicos, y por eso les repito, estamos a su disposición con el tema de los trabajos prácticos. Traten de hacerlos prácticos porque, bueno, la idea es que ustedes puedan cumplimentar con todas las cosas y poder promocionar la materia. No sé si hay algo más. Parece que no. Podríamos usar la clase, o sea, el horario de la clase del viernes. ¿Usted lo va a usar, va a dar algún tema o lo va a dejar para la práctica? No, los viernes se están dejando para la práctica. Antes del parcial, que sería antes del 15 de septiembre, yo quiero que todos estén subiendo las prácticas. Ahora, yo ahí tengo horario de consulta, así que si hay dudas, consultas, pueden perfectamente mandarme la pregunta o decirme, profe, necesitamos que se conecte un rato, me conecto, no hay ningún inconveniente. Para eso está el horario de consulta y el viernes está disponible. ¿Hay algún práctico que usted considere que la temática del práctico esté incluida en este parcial? ¿O todo No, no depende estamos también? evaluando parciales no estamos evaluando práctico en la parte, en el parcial. O sea, el práctico en realidad, si estuviéramos cursando, yo tomo prepráctico o postpráctico. No se Bien, evalúa el práctico, no se evalúa en el parcial. El parcial es sobre los temas teóricos. bien, le agradezco la aclaración. Bueno, bueno chicos, que tengan una buena Eh, tarde. Profe, Ah, sí, hola, sí. disculpe. Ah, Ariel, ¿cómo Hay te va? preguntas, ¿cómo le va? Muy bien. Bien. Mira, hay preguntas de Jorgelina Rodríguez. ¿Las preguntas van a ser de desarrollo o multiple choice? Las preguntas van a ser de desarrollo. Por eso yo quiero que durante esas horas y medias que tienen, ustedes van a tener que escribir. Van a fotografiar y me van a mandar lo que han hecho. O sea, me lo transforman en PDF y lo mandan. Yo necesito que ustedes hagan ese ejercicio. No voy a hacer multiple choice porque es imposible de manejar. Son muchos alumnos y no tiene sentido hacer un multiple choice. Es muy difícil o sea, o sea, es más, les requeriría muchísimo más tiempo de estudio a ustedes, un multiple choice. Y yo es imposible, a ver, acá hay una cuestión, la evaluación es individual, entonces cada uno va a tener que mandar su parcial. Si yo mando un multiple choice, vamos a tener una evaluación colectiva que no voy a saber de quién es la nota. Entonces prefiero que cada uno escriba lo que puede, a mano, por supuesto, y eso me envía. O sea, también eso, o sea, la escritura a mano, no hay problema. No necesariamente tienen que estar conectados. Yo envío el parcial 2:30 y preguntan acá si vamos a tener que estar conectados. Y ustedes 5:30 me lo envían. Esa es lo general. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Los despido, chicos. No sé, Ariel, ¿qué decís? No, no, nada, justamente era eso que hay más preguntas. Bueno, bueno, chicos, anímense a hacer los prácticos y los esperamos el viernes. Pueden consultar o pueden consultar en cualquier momento, pero vamos concretando los prácticos. Ya hay gente que los ha subido, hay gente que ha hecho cosas extra, así que animarse. Nos vemos.
uno de los tópicos principales, es que las proteínas vegetales en general, y también en la leche, en el pescado, en el huevo, tenemos algunas proteínas que producen alergias alimentarias o sensibilidad a ciertos alimentos. Hay una alergia que es mediada por la inmunoglobulina E y otra que no es mediada por la inmunoglobulina A. Y hay otros modos de sensibilidad a los alimentos que puede ser por vía enzimática, como aquellos que son intolerantes a la lactosa, o digamos que produzca alguna reacción cruzada con alguna sustancia que tenga el alimento, o de otro tipo. Generalmente hay dos tipos, digamos, de fenotipo que manifiesta si la persona es alérgica o no a ciertos alergenos del medio ambiente, y que no manifiesta, vamos a tener una tolerancia al alimento. Y en el caso de un fenotipo atópico, es decir, que manifiesta, hay un defecto en su sistema inmune, y se activa todo el sistema, digamos, de mediadores de los linfocitos T reguladores, y produce un proceso inflamatorio, de sensibilización y también produciendo, digamos, toda la respuesta inmune. Bueno, como les había comentado, ese sistema inmune que nosotros tenemos, con el cual nos podemos perfectamente defender de los patógenos, tiene en su constitución células de tipo dendríticas, de linfocitos T y de linfocitos B, que van a producir, digamos, una respuesta inmune, ya sea la tolerancia o la intolerancia, y en caso extremo, pierde hasta, o sea, se produce una inflamación tal por la liberación de interleuquinas y de citoquinas, que la persona generalmente puede llegar a quedar asfixiada. Y hay que ponerle, bueno, hay que ponerle una inyección de Decadron o bueno, u otras cosas para detener ¿cómo es que se llama? La alergia. Siempre digamos, los estímulos alimentarios que van a producir alergia o sea, en el caso, digamos, de los fenotipos estos atópicos, granulación de los mastocitos o de los glóbulos blancos, de las células, sí, mastocitos se llaman, y produce una degranulación que conduce a una liberación no me va a salir la palabra ahora, de histamina, perdón, acá la tengo. Digamos, se manifiesta con el enrojecimiento o con petequias o con, digamos, manchas en la piel. Bueno, no solo los vegetales, sino, por ejemplo, acá tenemos, en el caso de la leche, la caseína en proteínas del suero, la alfa-lactoalbúmina o la beta-lactoalbúmina, producen, digamos, alergias alimentarias. Por eso, bueno, la alimentación del lactante tiene que ser muy cuidadosa, porque en el caso de las caseínas, digamos que estructuralmente la leche de vaca es distinta de la leche materna, y la leche, digamos, el problema de la caseína es que produce alergia y aparte estreñimiento. Bueno, de allí que el leche materna. En cuanto a lo que en el huevo también tenemos proteínas que producen alergia, y en cuanto a las proteínas vegetales, que es las que veníamos viendo, de las fuentes proteicas de naturaleza vegetal, tienen alergenos que están asociados también al polen de las plantas. Estos alergenos producen un cuadro alérgico, es extremo en el caso, bueno, de la proteína, digamos, del gluten, pero las rosáceas, hasta las rosáceas son, o los prunus, que son el durazno, toda la fruta con pubescencia en su parte externa, generalmente produce alergenos, y hay un montón. Bueno, ¿qué características de distintos tipos de proteínas? Y generalmente sufren modificaciones posttraduccionales, esto es decir, después que se generó la proteína, se producen modificaciones, a ver que son sustancias que son muy conservadas, es decir, que a lo largo de la evolución no han variado, pueden tener actividad enzimática. Algunas están asociadas a transportadores de calcio, o a otro tipo de transportíficas que son de tipo profilinas, que ya vamos a ver qué son, y otras que son de tipo lectinas. La parte, digamos, que produce la alergia se llama epítopo, y vamos a ver que es una estructura en realidad, que es la que les digo es muy conservada, y es la que
entra como una llave en una cerradura en los receptores, digamos, en ciertos receptores del epitelio intestinal, y van a producir la respuesta inmune. La mayoría de las proteínas del reino vegetal tienen esta como estrés para factores como el estrés, el frío, la salinidad en el caso, o la acción antibacterial. Se sitúan en la capa externa de los vegetales. Esto les decía, por ejemplo, en los prunus, en el caso de las frutas de piel, sea hasta 7 veces más alergénica que la pulpa. Hay gente que no tolera, o sea, tener contacto con la piel de un damasco, de un durazno. Las prolaminas alergénicas son proteínas monoméricas de un peso molecular aproximadamente de 9 kilodalton y están unidas generalmente por puente disulfuro, a través del cual forman un túnel hidrofóbico. Tienen resistentes a tratamientos térmicos, es decir, al calor, y también esto le da resistencia a la digestión, y hace que las proteasas que nosotros tenemos normalmente en el sistema digestivo las haga difícil de degradar. Bueno, no voy a sobreabundar en detalles demasiado específicos, vamos a ir. Tenemos este tipo de, digamos, de sustancias alergénicas en todo lo que son las legumbres, todas las leguminosas. Las leguminosas es un tipo de familia que se caracteriza porque tienen, digamos, o con las semillas, y aparte porque tienen nódulos que son fijadores de nitrógeno. Bueno, todas estas que ven acá, lenteja, garbanzo, guisante, cacahuete, soja y altramuz, que es el lupino. En el caso ¿cómo es que se llama? Del maní, o el cacahuate, el alergeno es ARA-H1, es una glicoproteína de 63,5 kilodalton que tiene una cierta similitud, o encuentran en la soja, por ejemplo. En la lenteja se ha descrito una banda proteica de entre 12 a 16 kilodalton, que sería una subunidad gamma bicilina denominada LEN-C1, perdón, y otra de C6. Pero, ¿qué se repite en ese detalle? Generalmente son de bajo peso molecular, pero vamos a ver que son estructuras muy conservadas. Bueno, generalmente con el calor no se nos va a ocurrir comer este tipo de, o sea, una lenteja cruda. En efecto, hay gente que tiene alergia al maní. En el caso de la soja que nosotros consumimos es toda térmicamente, tiene inhibidores de tripsina, justamente, que tienen este sí o sí desactivada. De hecho, una de las problemáticas por ejemplo, mal dicho, la leche en realidad es de origen animal. Lo que se extrae de la soja es un jugo de soja, pero bueno, vulgarmente, el problema de este jugo de soja es que puede tener todavía sus proteínas activadas, es decir, ya sea porque fue ineficiente la inactivación térmica o no se alcanzó la temperatura, o porque puede haber, por alguna cuestión, una renaturalización, que eso vamos a ver hoy un poco, de esas proteínas que son alérgicas. Bueno, las profilinas, miren, profilinas tenemos en varios. En la albúmina, en la leche, la LPTP es una proteína transportadora de... Tenemos las bicilinas que se encuentran en las hojas y otras profilinas. Bueno, estas son proteínas de una superfamilia, son una superfamilia de proteínas citosina de lactina, mediante la formación de complejos junto a esta, que participa de movimientos celulares. Son proteínas muy conservadas a lo largo de la evolución. Esto se repite sistemáticamente, obviamente que en las personas que son sensibles a tener alergia, van a producir alergia. Pero es
un esquema de qué es lo que sería ese epítopo que yo les decía, o esa estructura. La proteína tiene esta estructura y conformacionalmente nosotros podemos romper ese epítopo por calentamiento o por desnaturalización, por alguna metodología, digamos, que permita la desnaturalización.